Solucionario de ciencias, preguntas IF Saber 11, solucionario número 4, preguntas 6 a 10. Pregunta 6. Un ascensor es un sistema usado en edificios altos para mover a las personas entre los pisos. La siguiente figura muestra a una persona que acaba de tomar un ascensor y sube con aceleración constante. De acuerdo con lo anterior, ¿con cuál de los siguientes esquemas o cuál de los siguientes esquemas muestra las fuerzas que actúan sobre el ascensor para que suba con aceleración constante? Acá que la tensión del cable del ascensor sea mayor y el peso del ascensor sea menor. Acá que las dos fuerzas, la tensión del cable del ascensor y el peso del ascensor sean iguales. Acá que la tensión del cable del ascensor sea menor y la del peso del ascensor sea mayor. Acá que el peso del ascensor esté hacia arriba y la tensión del cable del ascensor esté hacia abajo. En el que tenemos que tener la capacidad de identificar cuál es el diagrama de cuerpo libre que corresponde con la dinámica observada en el sistema. Entonces, en este caso, tenemos que ver que la respuesta correcta debe ser en la que la magnitud de la tensión del cable que va hacia arriba debe ser mayor que el peso del ascensor para que el ascensor efectivamente suba, lo cual hace que haya una fuerza neta hacia arriba. Y de acuerdo con la segunda ley de Newton, esta fuerza causa una aceleración constante hacia arriba, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la opción correcta sería la A. Este sería el diagrama de fuerzas que se estaría aplicando para que el ascensor suba. La tensión del cable del ascensor, la fuerza de la tensión del cable del ascensor debe ser mayor que el peso del ascensor para que la fuerza neta entre los dos esté hacia arriba y el ascensor ascienda. Por lo tanto, las respuestas B, C y D no representan el diagrama de cuerpo libre adecuado a la pregunta. Pregunta número 7. Para conocer el cambio en la cantidad de movimiento de un objeto, importan tanto la magnitud de la fuerza como el tiempo durante el cual actúa la fuerza. La siguiente figura muestra 4 pelotas de igual masa que son empujadas por una persona con fuerzas de magnitud distinta y durante diferentes intervalos de tiempo. Las fuerzas se representan por medio de las flechas con longitudes proporcionales a su magnitud. Digamos, la que ejercería menor fuerza sería esta de la opción 3. O la que tendría la mayor fuerza sería aquí la de la gráfica 4. Después, intermedias estarían la gráfica 1 y la gráfica 2. Esta es aplicada en 0.5 segundos, esta en 1 segundo, esta en 2 segundos y esta en 3 segundos. Entonces, el enunciado que nos presentan es, de acuerdo con la figura, la pelota que tendrá una mayor cantidad de movimiento, ¿cuál es? La 1, la 2, la 3 o la 4, de acuerdo a estas figuras. ¿Y por qué? La 1 nos dice porque en un instante corto de tiempo su fuerza fue mayor. La 2 porque su fuerza es pequeña para un intervalo de tiempo grande. La 3 porque su fuerza fue menor en un instante largo de tiempo. Y la 4 porque tanto la fuerza aplicada como el tiempo son mayores. Aquí tenemos otro problema de física en el que tenemos que tener la capacidad para determinar bajo qué circunstancias se puede dar un mayor impulso a un objeto. Entonces, tenemos que tener claro el concepto de que la cantidad de movimiento final es proporcionalmente al impulso, que es proporcional tanto a la fuerza como al tiempo de aplicación de la misma.
Por lo tanto, la opción que nos correspondería para indicar cuál es la que tiene mayor cantidad de movimiento es la 4, en el que tanto la fuerza aplicada en magnitud es la más grande y el tiempo de aplicación también fue el mayor de los 4 tiempos. Entonces, en esta figura estamos representando que la mayor cantidad de movimiento se está dando ahí porque aplicamos correctamente el concepto. Entonces es la opción D. Por lo tanto, las opciones A, B y C no son correctas. Por ejemplo, la opción A no es la respuesta correcta porque nos dice que es la figura 1. Aquí tanto la fuerza como el tiempo de aplicación son los menores que en el caso 4. En la opción B, que tenemos que es un segundo y una fuerza intermedia, no es correcta la respuesta porque tanto la fuerza como su tiempo de aplicación son menores que el caso 2 y el caso 4, que es la respuesta correcta. Y la opción C dice que es la 3, 2 segundos y una fuerza pequeñita. No es la respuesta correcta porque tanto la fuerza como su tiempo de aplicación son menores que en el caso 3 y en el caso 4. Pregunta 8. En un colegio se quiere realizar una nueva estrategia para disponer los residuos separándolos en canecas diferentes así: vidrio en la roja, papel y carbón en la azul, plásticos y envases en la amarilla y material orgánico en la verde. Se decidió comprar las canecas de colores sin letreros y ubicarlas en el patio principal. Sin embargo, luego del primer día se evidencia que en la caneca de residuos orgánicos hay botellas de vidrio, envases de plástico y hojas de papel. ¿Qué se debería hacer para que los estudiantes usen correctamente las canecas? La opción A nos dice no usar canecas de colores, sino bolsas de basura que sean negras. La opción B nos dice informar a los profesores de ciencias naturales para que ellos separen los residuos. C, hacer una campaña de reciclaje de cartón y papel, que son los residuos que más se producen. Y D, poner letreros con el tipo de residuo en cada caneca y explicarle la estrategia a los estudiantes. Tenemos que tener aquí la capacidad para determinar la estrategia adecuada para la implementación de acciones en pro de la conservación del medio ambiente. ¿Qué habría que hacer aquí para que no se confundan? La opción D sería la respuesta adecuada: poner letreros con el tipo de residuo en cada caneca y explicarle la estrategia a los estudiantes. Porque no es solamente suficientemente contar con los elementos adecuados para el reciclaje de los residuos, sino que es necesario crear una cultura entre los estudiantes para que usen los elementos de manera adecuada. Las opciones A, B y C no serían las adecuadas. No usar canecas de colores, sino bolsas. La opción A no es respuesta correcta porque el uso de un solo depósito para disponer los residuos no va a ayudar al reciclaje. La opción B, informar a los profesores de ciencias naturales. Esta opción no es correcta porque la separación adecuada de residuos debe realizarse por las personas al momento de desecharlos, y la responsabilidad no debe caer solamente en los profesores. Y la opción C, hacer una campaña de reciclaje de cartón y papel, que son los residuos que más se producen, tampoco sería correcta porque no se menciona que el papel y el cartón sean los residuos que más se producen en el colegio. Además, es necesario gestionar todos los residuos producidos y no solo algunos de ellos. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Pregunta 9. Para verificar una hipótesis, un estudiante coloca 100 gramos de agua en una botella, señala con un marcador el nivel donde quedó el agua y procede a colocarla en un congelador. Al día siguiente, el estudiante observa que el agua cambió a estado sólido y que el nivel de hielo se encuentra por encima de la marca que había hecho en la botella. Con el anterior experimento, ¿cuál de las siguientes hipótesis podría verificarse? La opción A nos dice que la hipótesis de que al envasar una cantidad de agua en una botella de agua cambia de estado. La opción B nos dice que se podría verificar que el espacio que ocupa una misma masa de agua no es el mismo en estado líquido y en estado sólido. La opción C nos dice que se podría verificar que la temperatura baja hace que el agua cambie de estado líquido a gaseoso. Y la D
nos diría que la hipótesis que se podría verificar es que al colocar agua en la nevera, sin importar la temperatura, el agua siempre se congela transcurrido un tiempo. Esta es una pregunta de ciencia, tecnología y sociedad en la cual tendremos que tener la capacidad para determinar la estrategia adecuada para la implementación de acciones en pro de la conservación del medio ambiente. Bueno, aquí tenemos que tener la capacidad para determinar la relación entre las hipótesis y los diseños experimentales que se usan para ponerlas a prueba en esta pregunta. La opción A, por ejemplo, no sería correcta porque si bien el embotellado del agua es parte del procedimiento experimental, esta hipótesis no explica por qué se realizaron los otros procedimientos que forman parte del experimento. La opción B nos dice que el espacio que ocupa una misma masa de agua no es el mismo en el estado líquido y en el estado sólido. Esta respuesta es la respuesta correcta porque al meter el agua en el congelador se sabe que este va a pasar de estado a estado sólido y se podrán comparar los volúmenes en estado sólido y líquido al ver si el nivel de agua congelada está por encima o por arriba o por debajo de la marca que se le hizo en la botella. La opción C no es la respuesta adecuada porque al congelar el agua, esta no pasa de estado líquido a gaseoso, sino de líquido a sólido. De haber esperado el anterior comportamiento, no sería necesario el procedimiento de colocar una marca en el nivel de agua en estado líquido. Y la opción D, que al colocar agua en la nevera sin importar la temperatura, el agua siempre se congela transcurrido un tiempo. La opción D no es la respuesta correcta, porque para probar esta hipótesis no es necesario marcar el nivel inicial de agua en estado líquido, pues además no se tomaron medidas de las temperaturas de la nevera. La respuesta correcta, la B. Pregunta 10. Sonia observa que un huevo apenas flota en agua con sal, ya que su densidad es apenas menor que la del agua con sal. Si ella sabe que el agua sin sal es menos densa que el agua con sal, ¿qué pasará si se sumerge el mismo huevo en agua sin sal? La opción A nos dice se quedará flotando porque el huevo tiene menor densidad que el agua sin sal. La B dice se irá al fondo del frasco porque el huevo es más denso que el agua sin sal. La C nos dice se irá al fondo del frasco porque el huevo es menos denso que el agua sin sal. Y la D nos dice que se quedará flotando porque el huevo tiene mayor densidad que el agua sin sal. Aquí tenemos una pregunta de química y tenemos que comparar masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. Y aquí mirar la capacidad para usar modelos de densidad para estudiar un fenómeno en particular. La opción A nos dice que se quedará flotando porque el huevo tiene menor densidad que el agua sin sal. No es la respuesta correcta porque el huevo no tiene menor densidad que el agua sin sal, por lo tanto, pues no se quedará flotando. La opción B nos dice que porque de acuerdo con la información del enunciado, las densidades de mayor a menor son mayor la del agua con sal, después estaría la del huevo y después la del agua sin sal. Por lo tanto, la B será la respuesta adecuada. Se irá al fondo del frasco porque el huevo es más denso que el agua sin sal. La opción C no es la respuesta correcta y la opción D tampoco es la respuesta correcta porque aunque el huevo sí tiene mayor densidad que el agua sin sal, el efecto no es que se quedará flotando, porque si tiene mayor densidad tenderá a quedarse en el fondo. La respuesta correcta es la B.